¿Cómo están mis queridos hermanos? Queremos empezar hoy el estudio de la iglesia de Sardis. La cita se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Voy a leer esta cita, dice así: escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vamos a hacer la reseña histórica. Decimos que Sardis fue una ciudad que fue la capital del reino de Lidia 600 años antes de Cristo. Esta ciudad fue famosa por ser una gran productora de oro. Lo extraían de un río que por allí pasaba, el río Pactolus, siendo uno de sus grandes comerciantes Creso. Creso era un tipo, como hoy en día hablar de Rockefeller, de Bloomberg, de Bill Gates. Era el Bill Gates de la época. Entonces la gente decía, hoy tan rico como Bill Gates, decían en la época, y decían tan rico como Creso. Creso fue un hombre importante que llegó a ser rey de este imperio, y causó una de sus grandes tragedias. Bueno, después, cuando lo vamos a ver más adelante, este imperio o ciudad fue edificada sobre una colina altísima. Tenía un pico de altura de más de 1500 metros, y sobre el nivel del mar, el monte Témolo se llamaba el monte sobre el cual era edificada aquella ciudad. Por tal motivo, la gente se consideraba muy bien protegida, muy bien fortificada. Cuando Creso, por su orgullo y por su arrogancia, quiso destruir el imperio persa, entonces fue al oráculo de Delfos y consultó con la diosa Delfos, y el sacerdote de Delfos le dijo un mensaje. Le dijo: si cruzas el río Alis, que limita a Turquía con el imperio persa, entonces un imperio será destruido. Pero no le dijo cuál imperio. Y entonces Creso, en su arrogancia, pensó que era el imperio persa que él podía destruir, y fue y se metió allí. Se metió a hacerle guerra a Ciro, y duró la guerra como 7 años y no se definía, y a lo último, cansado Creso del desgaste militar, se devolvió para Sardis. Entonces Ciro lo siguió y llegó a Sardis, y efectivamente se encontró con aquella loma tan inexpugnable, y le dijo a uno de sus generales, eh, no me acuerdo ahora el nombre de él, y le dijo: esté pendiente y mire por dónde nos podemos meter. Si usted encuentra un hueco por donde meterse, yo lo nombro a usted uno de mis sucesores. Ahora no me acuerdo el nombre de él. Y este hombre se puso a mirar, y entonces vio que un soldado que estaba en la cima del monte se le cayó el casco, y el soldado bajó por entre una ranura. La ranura no se veía de abajo hacia arriba, se veía de arriba hacia abajo. Pero cuando el soldado se metió por entre la ranura, el general se dio cuenta que allí, por aquella ranura, él podía subirse. Y entonces, cuando vio al soldado que se bajó por el casco, entonces le dijo a sus fuerzas, porque él era el comandante de las fuerzas especiales del rey Ciro, que se subieran por ahí. Se subieron, entraron y se apoderaron de ella en el año 549 antes de Cristo. Así destruyeron a Sardis.
Después el rey Antíoco Epífanes en el año 218 a.C. también fue una situación muy parecida. Ellos se confiaron de que por allá no se iba a entrar nadie y que no había necesidad de nombrar tanta escolta ni tanto vigilante, y se entraron y la destruyeron. La tercera vez ya fue un terremoto que la destruyó conforme a la palabra de Dios. Bueno, entonces decimos que esta ciudad se llama Sardis, que significa el remanente, o los que escaparon, o, o los que salieron. Quiere decir los que se salvaron, los poquitos que quedaron. Eso quiere decir Sardis. Sardis es un reflejo de la iglesia de la época del oscurantismo, hablándolo ya como geográficamente, poniéndolo cronológicamente, como hemos estado mirando. Algunas iglesias tienen que ver con un periodo, aunque también son periodos de tiempo, son también periodos literales, y otras son tiempos morales de la iglesia. Este es un tiempo moral que se llama la época del oscurantismo. Acordémonos que en la época del oscurantismo la iglesia estuvo totalmente muerta, se prohibió la lectura de la Biblia, se le dio más importancia a la tradición, los sacerdotes se volvieron paganos completamente. Esa fue la época de los Borgias y todas sus cochinadas de la iglesia católica, entre comillas, que en esa época era la iglesia universal o la iglesia única que había, entonces por eso se llama católica, quiere decir la iglesia universal. Bueno, allí en Sardis había una diosa llamada Demetris o Demeters, que significa la madre de todos los dioses o la madre del dios supremo. Es muy parecido a lo que vimos en el estudio anterior de la reina del cielo, que estuvimos hablando de esta diosa que se creía la reina del cielo y la madre de Dios, y ustedes saben a cuál dios actualmente le dicen así, que la elevaron a esa categoría de madre de Dios y corredentora con Cristo. Bueno, en esta iglesia también existía allí un pastor que se llamaba Sósimo. Fue muy famoso. Sósimo quería decir el que vive. En hebreo es la traducción de Sósimo. Ese era el nombre del pastor. Yo recuerdo que una vez en Estados Unidos fui a una iglesia donde el pastor se llamaba Contento y él le llamaba a su iglesia la iglesia alegre. Y había una alabanza muy bonita y todo, pero allí el pastor Contento pues era muy contento. Me hace acordar que cada vez que pienso en el gorrito me acuerdo de que siempre en su rostro hay una sonrisa. Es un hombre muy, muy alegre. Bueno, la iglesia de Sardis junto a la iglesia de la Odisea son las dos iglesias que reciben una de las reprimendas más grandes de las 7 iglesias. Y dice allí el Señor, escribe el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. O sea, Dios quiere decirle, mire, esto no es solamente para ustedes, para todas las iglesias. Yo soy el Dios que maneja todas las iglesias, así hayan en ellas algunas herejías y estén muertas y lo que sea. Allí quedan algunos que todavía son mis discípulos. Y esa es mi iglesia, la verdadera iglesia de Sardis. Dios le decía, por aquellos que habían quedado, que no se habían contaminado, que no habían muerto. ¿Sí? Dice que hay en esta iglesia unos que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. Y Dios recalca de que esta es una de sus iglesias. Que tienen los 7 espíritus de Dios, quiere decir que el Espíritu Santo es completo y que la obra tiene que ser completa. Yo conozco tus obras. A todas las iglesias, a todas las 7 iglesias, Dios siempre les recalca esto. Yo conozco tus obras. Es muy bueno que tengamos en cuenta eso porque algunas iglesias, por más malas que sean, alguna cosa buena tienen. Y Dios conoce eso, poquito bueno que tienen. Entonces,
dice, y tienes nombre de que vives y estás muerto. Me imagino yo que Dios, haciendo un poquitico de su humor negro, le dice, mire, yo me acuerdo de Sósimo, que decía que su nombre quería decir el que vive, pero estaba más muerto. Sé vigilante. Esta palabra vigilante, acordémonos que dice el rey David allí en uno de los salmos. Dios dice que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si usted está pendiente y no tiene a Dios en su corazón, el diablo se le mete. Si usted no está pendiente y cuidando su testimonio, cuidando su trabajo en la obra, llenando su corazón de Dios, entonces de pronto el diablo empieza a llenar su corazón de orgullos al estilo de Creso y los hace cometer eh, estupideces. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es haciéndole un recordatorio de lo que ya habíamos hablado atrás. Como ladrón en la noche le llegó Ciro, le llegó Antíoco, muy confiados, muy dormidos. Ah, aquí no entra nadie, nada, esta iglesia todos somos super santos, no, ¿qué diablo va a poder aquí hacernos daño? Y entonces nos confiamos y Satanás viene y destruye la obra. Dice allí Mateo 13:22, hablando del Señor Jesucristo sobre la parábola del sembrador, acordémonos, que dice que el que cayó entre espinos, y esta iglesia de Sardis parece que fue una iglesia que cayó entre espinos, ¿sí? Que recibieron la palabra, recibieron la palabra de Dios, pero ¿qué pasó con aquello? Los afanes de este mundo y las riquezas lo ahogaron, ¿ya? La gente era más importante el negocito de ir a buscar orito allá en el río y vámonos a buscar plata y los afanes de la vida y la riqueza ahogaron esta iglesia. La iglesia de Sardis fue famosa por la cantidad de oro que tenía. Bueno, entonces decimos que la iglesia de Sardis es un ejemplo de una iglesia que vivió entre espinos. ¿Cuál es la característica de esta iglesia muerta? Bueno, una iglesia muerta primeramente se dice que es muerta, ¿por qué? Porque hay pecado en ella, hay pecado en ella. Puede no ser un pecado, entre comillas, de adulterio, de fornicación espiritual solamente, sino también puede ser un pecado de orgullo, ¿sí? El orgullo, que yo soy el líder de tal cosa y yo soy el pastor de los niños y yo soy el pastor de esto y todos se vuelven muy orgullosos de lo que hacen en la iglesia y eso es pecado. Cuando hay pecado en la iglesia, pues dice allí en Efesios 2:1, dice la palabra de Dios allí en el libro de los Efesios, voy a leerlo. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, una iglesia muerta, una persona muerta, es una persona que está en pecado. Entonces esta iglesia, por estar en pecado en ella, allí dice en Colosenses 2:13 también, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces era una iglesia que estaba metida en muchos delitos, había mucha fornicación espiritual, la gente iba y adoraba a Dios y luego se iban a adorar a Demetris, la gran diosa reina del cielo. La segunda característica, pues lógicamente porque se fue el Espíritu Santo. Una iglesia se muere cuando no dejan obrar al Espíritu Santo y es lo que dice que no ha hallado tus obras completas, dice allí en el libro de Apocalipsis, ¿sí? No he hallado pues tus obras perfectas. La palabra perfecta delante de Dios no significa que sean perfectos porque el único perfecto es Dios. La palabra más correctamente traducida es completas, tus obras completas. O sea, si usted arregla mucho este mensaje, arregla mucho la alabanza, limpia mucho las bancas, pero usted no le dedica un tiempo a orar a Dios, Señor, que mis manos cuando pasen sobre estas bancas, Señor, los que se sientan aquí, Señor, sean llenos de tu Espíritu Santo, Señor, que cuando yo alabe a Dios, Señor, que de mi boca no solamente salga una buena melodía, que no vayan a salir gallos ni nada de estas cosas, sino que también, Señor,
que llegue al corazón de las personas. Si usted se dedica más tiempo a orar y a pedir la administración del Espíritu Santo en lo que usted está haciendo en la iglesia, que no en la actividad, entonces ahí la obra es completa, porque el Espíritu Santo hace las demás obras. La gente va a llegar a la iglesia y desde que entran va a sentir la unción del Espíritu Santo, desde que entran a la iglesia van a sentir la presencia del Espíritu Santo. Cuando una hermana se le acerca y lo saluda, sienten que Dios que lo está saludando. Cuando un hermano se acerca y lo abraza, siente que Dios que los abraza. Cuando el pastor se sienta allí a hablar el mensaje, siente que Dios es el que le está hablando. Entonces, la presencia del Espíritu Santo es lo que hace que una iglesia esté viva. Lógicamente, cuando usted se muere, el Espíritu sale. Cuando se muere una iglesia, el Espíritu Santo sale. Dice en Eclesiastés 12:17 que cuando se va el Espíritu es porque el cuerpo está muerto. La tercera característica dice que viven del recuerdo de las glorias pasadas. Era una iglesia muerta. Y las iglesias muertas, por lo general, usted va allí, lo que yo les contaba a ustedes de que fui una vez en Pensilvania, en los Estados Unidos, a la iglesia donde había predicado Catherine Kuhlman, y los ancianitos de allí me contaban, sí, hermanitos, mire, esto mantenía lleno de gente, y la hermana Catherine, yo la vi allí, ella me impuso las manos, pero ya no casi unas cuantas viejitas, y la estaban vendiendo en la iglesia, porque ya ellas no tenían forma de mantener aquella iglesia, no había juventud, no había arrepentimiento, no había gente nueva, no había comunión. Entonces, cuando una iglesia vive del recuerdo, ay, cuando Dios me utilizó, recuerdo cuando hace 10 años, cuando hace 20 años, que yo era esto, que yo era aquello, hermano, usted está a punto de estar muerto. Dígale a Dios cada día, Señor, como dice Marco Witt en una de sus canciones, ayer ya pasó, te necesito hoy, Señor. Ya lo que tú hiciste con mi vida ayer, antier, las alabanzas, el mensaje que me diste ayer, toda la maravilla que tú me has dado, Señor, es muy hermosa, Señor, pero es pasada. Yo necesito que tú me uses hoy, Señor. Que sea yo ese instrumento que cada día sirva para la gloria de tu nombre. Cuarto punto, dan más importancia al misticismo que a la palabra de Dios. Yo esto lo repetí en el mensaje pasado y lo vuelvo a recalcar. Jeremías 23. Jeremías 23. Voy a leer unos versículos de allí del libro de Jeremías. 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Cuando usted va a esas iglesias que lo adulan mucho y que usted siente que le están cepillando y que usted es una buena persona y que usted, mejor dicho, el cielo lo tiene ganado y que usted no necesita arrepentirse porque usted ya es salvo, siempre salvo y haga lo que usted haga con este cuerpo, usted seguirá salvo, siempre salvo y eso de creciendo en gracia y creciendo en gracia, eso no está usted en una iglesia verdadera. Cuando usted va a una iglesia verdadera, ¿sí? Entonces usted escucha palabra de Dios. Cuando usted va a una iglesia verdadera, usted no vaya a esperar que empiecen a recoger la ofrenda y a pasar al frente una cantidad de personas a dar testimonio que fue que me profetizaron que me iba a ganar un carro y me lo gané, que fue que me profetizaron que iba a tener un viaje y sí, estoy endeudado hasta las de caminar, pero de todas maneras sí, fui hasta Santa Marta, fui a Miami, fui a tal parte y sí me profetizaron que me iba a hacer un viaje al exterior. Y la deuda que mucha gente a veces porque les profetizaron ciertas cosas, entonces se endeudan porque eso es entre comillas la voluntad de Dios. No, cuando usted verdaderamente va a una iglesia y escucha ya a alguien que dice y pasa al frente, yo paso aquí al frente a dar testimonio de que el Señor cambió mi vida, perdón,
Me arrepiento de todos mis pecados por las palabras que dijo el pastor y porque me dijo y me desenmascaró mi pecado y me hizo reconocer delante de Dios. Ahí usted está en una iglesia verdadera. Pero si usted ve al frente gente que pasa y que pasa a dar testimonios, pero ningún testimonio tiene que ver con el mensaje que el pastor ha dado, ¿sí? Entonces usted está en una iglesia mística. Voy a leer más adelante ahí del versículo 23. Voy a leer el versículo 25. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Ay, sí, el Señor me mostró en sueños que la gran sacerdotisa y la gran maestra de Dios era fulana de tal. ¿Ah? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Déjenlos que ellos vivan allá de sus sueños y de sus cosas y de sus cuentos y que el Señor me mostró y que vamos a ser todos ricos y que ve que esto, que aquello. No, cuente la palabra verdadera. Dígale a la gente, usted es pecador y necesita arrepentirse. Usted es pecador y necesita que Dios le toque. Y dice el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la mentira con la verdad? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Versículo 29 de ayer, capítulo 23. Eso es lo que necesitamos, una palabra que rompa, una palabra que llegue a ese corazón perdido. Eso es lo que Dios está pidiendo. Versículo 32. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Usted va a ser rico, Dios lo va a prosperar, usted va a estar de bendición en bendición. Sí, el problema de la mentira es que tiene algunas verdades. El problema hoy en día de los billetes falsos es que con las fotocopiadoras a color a veces salen mejores las fotocopias a color que el original, pero no deja de ser una fotocopia, no deja de ser una mentira, no deja de ser una falsedad. Hoy en día, si usted va a una iglesia de testigos de Jehová, ya subieron a Jesucristo a superintendente en el cielo, ya está de súper. Entonces, al principio no aceptaban que Jesucristo estaba en el cielo y que era Dios y todas esas cosas. Ahora ya, bueno, no aceptan que Dios todavía, pero sí lo ponen de súper. ¿Sí? Y con su limosna, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová, y ningún provecho. Ay, no, que es que yo voy a que me profeticen, es que yo quiero que me hablen profecía, ay, es que yo quiero que me profeticen. ¿Y la palabra de Dios qué? ¿Ha visto usted a alguien que se arrepienta del mensaje del pastor y que pase al frente llorando, compungido, porque Dios le habló y le mostró su vida de pecado? Como pasó con el apóstol Pablo allí con el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, clamó aquel hombre. ¿Ah? Ahí es donde hay un verdadero arrepentimiento. Ahí es donde hay un verdadero arrepentimiento. La iglesia de Sardis, hoy en día hay muchas iglesias Sardis, muchas iglesias llenas de un orgullo, de creerse en los mejores, del pastor querer mostrar, no, es que mire la nave donde yo ando, mire el vestido que yo tengo, y se enorgullecen, están llenos su corazón de orgullo, como pasó con Creso. Entonces, que Dios nos ampare a nosotros, que Dios nos ampare a nosotros de creernos mejores que nadie, pero defendamos, como dice allí la palabra de Dios en el libro de Judas, ardientemente la verdad del Evangelio, con vehemencia. Prediquemos la verdad, no andemos buscando lisonjas que nos alaben. Dice allí el Señor, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Qué triste escuchar uno esos que no es que yo quiero que me den profecía, no es que yo quiero que, ¿y qué?
¿Y ha visto usted a alguien que se arrepienta del mensaje del pastor allí? No. Todos no hablan sino de lo que les dijeron en profecía y profecía y profecía. Y eso no es. Eso es una iglesia muerta. El Espíritu Santo no está orando allí. Cuando el Espíritu Santo obra, redarguye el pecado a través del pastor. Que Dios nos evite, nos salve de los sócigos, de los pastores que tienen fama de que viven. Ve uno tanta iglesia de Jesucristo. Iglesia de Jesucristo, pare de sufrir. Mentiras. Venga por el pañuelito ungido. No es palabra de Dios. Venga por el aceite de la santa unción. No es palabra de Dios. Busque a Dios de corazón. Volveos a Jehová y él se volverá a vosotros, dice la palabra. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, dice aquí mismo el profeta Jeremías. ¿Y cuál es el buen camino? Y andad por él. Andad por él. Hay un remanente que no ha muerto. Si usted está en una iglesia de esta clase y usted siente que no ha muerto, pues no se deje matar. Doble más rodilla por esta iglesia. Que Dios se encargue de quitar ese candelero apagado que está allí, que no está haciendo ninguna luz, y que Dios traiga un candelero nuevo para que esta iglesia despierte allí. Un nuevo candelero, una nueva estrella, un nuevo ángel a que lleve la palabra de Dios. Hermanos, esta época del oscurantismo se caracterizó porque el evangelio verdadero nunca fue predicado. Esta época de oscurantismo se caracterizó porque la palabra de Dios nunca se dijo. No, que San Pedro, que no, que San Bartolomé, que San Judas Tadeo, que San no sé qué. ¿Y Dios qué? ¿Y su palabra qué? Nadie volvió a hablar de la palabra de Dios durante esta época de oscurantismo. Vaya a la iglesia y lea la palabra de Dios y que sea Dios el que le hable a través del pastor. Si usted no siente unción en la predicación, si usted no siente unción en las cosas que allí se están haciendo, allí no está el Espíritu de Dios. Y donde no está el Espíritu, porque la iglesia es un cuerpo y cuando se va el Espíritu, muere. Entonces, que Dios nos ampare, hermanos. Dios los bendiga.